dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, no puede frenar la elección judicial. En ese sentido es que la presidenta respalda la resolución tomada ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e indicó que la Suprema Corte no tiene razón en haber parado el proceso porque no está en sus atribuciones inmiscuirse en temas electorales. De hecho, en efecto, la máxima voz en temas electorales es el Tribunal Electoral. De ahí que quien califica la elección presidencial es, en general, los procesos electorales, pero sobre todo la elección presidencial es el Tribunal Electoral y no la Suprema Corte, ¿no? Bueno, la presidenta recordó que de no acatar el fallo del Tribunal Electoral que le dio hasta el 31 de enero para continuar en el proceso, lo que va a hacer es ameritarse y se van a tener que imponer sanciones. En ese sentido, indicó que solo una reforma constitucional para la cual se requieren las 2/3 partes del Congreso, es decir, una reforma constitucional que solo puede aprobar Morena y el oficialismo, solo en ese caso se podrían modificar las fechas, plazos y demás. Y como no está en el futuro, ni en el mediano plazo, ni en el corto siquiera, esta posibilidad, todo se va a quedar como está y la elección va a ser en junio próximo. Vayamos a escuchar lo que planteó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, ¿qué pasó con el Comité del Poder Judicial? Dejó de funcionar. Recibieron, hicieron una selección y mientras estaban en ese proceso, de pronto dijeron, ya no funcionamos, ya cerramos el proceso. ¿Por qué? Porque dicen que hubo amparos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los amparos en un proceso electoral? No proceden, porque ¿quién es, de acuerdo con la Constitución, quien regula los procesos electorales? El Tribunal Superior del Poder Judicial de la Federación. El único tema en donde la Corte no es el máximo poder en términos de una controversia, de un amparo, de un juicio, es el electoral. Entonces, llevaban ya algún tiempo sin funcionar. Hace poco yo dije, bueno, ¿por qué este tema sin los amparos no proceden? Pero además, si ustedes recuerdan, hubo una siguiente reforma constitucional que estableció que en el caso de reformas constitucionales los amparos no proceden, que era algo que ya estaba en la ley de amparo, pero después pasó a la Constitución. Entonces, ¿qué hace ayer el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Le dice, Corte, no tienes razón en parar tu proceso, tienes que continuarlo urgentemente. Tienes hasta el 31 de enero para terminarlo, para que pueda proceder la elección. Eso es lo que pasó el día de ayer y a mí me parece bien, porque es lo que corresponde respecto a la Constitución. No tiene razón la Corte en haber parado el proceso. Entonces, eso es lo que ocurrió ayer y qué bueno que el Tribunal Electoral lo hizo, porque lo que refleja pues es que en efecto es un proceso electoral. ¿Qué ocurriría si no lo hicieran? Bueno, hay sanciones de parte del Tribunal Electoral. ¿Y atrasaría si en caso que no lo hicieran? No. ¿Se seguiría haciendo sí. la...? Sí, porque el INE, que es quien organiza las elecciones, ¿quién es, digamos, el tribunal que le dice sigue o no sigue? El Tribunal Electoral. Entonces, por eso continúa la elección y será el 1 de junio. Y el único que podría decir que hay un tiempo distinto, pues sería una nueva reforma a la Constitución, porque la Constitución tiene establecidos los tiempos. Claro, el Senado, frente a temas que no hubieran sido considerados, tiene la atribución para dar lineamientos. Entonces, por eso es la razón por la cual el tribunal establece, Corte, tienes que continuar. Pues sí, tienen que continuar, tienen que seguir en ese tema de la elección y no lo pueden detener solo porque a un juez se le ocurrió decir, ya sabemos cómo aceptan amparos, ya sabemos bajo qué condiciones suelen trabajar en muchas ocasiones y también suelen fallar en muchos temas y en muchos rubros a favor
de ciertos grupos que les conviene darles el sí. En este caso, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijeron, bueno, ¿saben qué? Sí, vamos a tomar la decisión de este juez, pese a que el tribunal nos dijo otra cosa. Les vamos a contar lo que sucedió el día de ayer, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el día de ayer al Comité de Evaluación del Poder Judicial que reanudaran el proceso de selección de candidatos que iban a ser postulados o que van a ser postulados para la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio. Esta decisión fue tomada por mayoría de votos en la Sala Superior del Tribunal, que es encabezada por la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, junto también a los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata. Todos ellos estuvieron hablando en esta sesión que sí, que no podían tomar en cuenta y pasarse por el arco del triunfo las facultades que tiene el Tribunal Electoral y dijeron, estamos conscientes que nosotros tenemos la última decisión en este tema, simple y sencillamente porque es un tema electoral. Nos compete a nosotros hacer este análisis, dar una resolución y que todos los demás acaten lo que estamos tomando en cuenta. Fue lo que sucedió y lo que dijeron, estaban en concordancia los magistrados. La decisión también y los votos a favor de los 3 ministros llevó al máximo tribunal a informar que los miembros del comité tendrían un lapso de 24 horas para que retomen sus actividades luego de que suspendieron el proceso electoral el tema relacionado únicamente con el Comité del Poder Judicial. También la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, afirmó en una conferencia de prensa que no existe ningún enfrentamiento entre el Poder Judicial ni tampoco con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que las determinaciones han sido apegadas al derecho y a las facultades que le corresponde a cada ente. Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes Barrera criticó que el Comité del Poder Judicial de la Federación cometió un error al suspender este procedimiento debido a la falta de una base jurídica para hacerlo. De acuerdo con lo que él expresó, fue que el juez de distrito pretendía aplicar una ley por encima del mandato constitucional que tiene la Sala Superior. Es más, dijo él, pretende imponer una norma jurídica individualizada como es una resolución por encima de lo que mandata la Constitución. Asimismo, subrayó que el Poder Judicial no se encuentra dividido y que muchas veces no están coincidiendo jurídicamente. En ese sentido, el tribunal también advirtió que cualquier retraso en el proceso podría afectar derechos políticos y electorales de los ciudadanos, así como la aparición de candidatos en las boletas electorales. Por su parte, y en ese sentido, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además, dio este miércoles la razón a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que revocara la admisión de 2 controversias constitucionales en contra de la reforma judicial, una que había sido promovida por el municipio Miguel Amatitlán y otra por el de San Pablo Villa de Mitla, ambos en Oaxaca. Con estos fallos, ya suman 46 las resoluciones en las que se declaran improcedentes las impugnaciones que se hacen a estos cambios de la reforma al Poder Judicial, que fue publicada desde el pasado 15 de septiembre, de acuerdo también con datos de la ministra Lenia Batres. Ambas controversias habían sido admitidas a trámite nada más y nada menos que por el ministro Alberto Pérez Dayán. En estas, los municipios impugnaban la reforma con el argumento de que no se les consultó a las comunidades y pueblos indígenas sobre la misma y se omitió su participación en el proceso legislativo que aprobó los cambios a la Constitución. Buscándole, rascando de dónde van a sacar amparos y los jueces también que se vayan a prestar a ello. Precisamente, que es lo que mencionabas en una parte de eso, que es este juez de Michoacán que multa a los miembros de los comités evaluadores del Poder Ejecutivo y del Legislativo. Se trató del juzgado, del titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán, Sergio Santamaría, quien multa con 1,075,700 pesos a los 10 integrantes de los comités de evaluación de candidatos judiciales del Ejecutivo y del Legislativo por, según él, no acatar la suspensión definitiva que concedió contra el proceso electoral extraordinario 2025 para diversos cargos. El amparo no procede en temas electorales, lo dice la ley de amparo, ¿no? Sergio Santamaría impuso la medida cautelar al comité del Ejecutivo que integran
Arturo Saldívar, Vanessa Romero Rocha, Maricruz Cortés Ornelas, Isabel Inés Romero Cruz y Javier Quijano Bassi por el lado del legislativo, que está integrado por Maday Merino Damián, Andrés Norberto García Reper, María Gabriela Sánchez García, Maribel Concepción Méndez de Lara y Ana Patricio Briceño Torres. De acuerdo con el juez, las sanciones se impusieron ya que las personas integrantes de los comités de evaluación, y cito, en una franca usurpación política de la función judicial, hablando el juez de usurpación política, que no tienen asignada y en un claro desprecio al Estado de Derecho, bajo su propia y libre determinación han decidido por sí y ante sí mismas no cumplir con el mandato emitido por este órgano de control constitucional. No sé si se está hablando a él mismo por incumplir lo que dice el Tribunal Electoral o a los comités de evaluación. Creo que es aplicable a él, ¿no? A él, creo que a él sobre todo. Y porque sí, están buscando esta manera de detener, están buscando esta manera de que no avance el trámite, al menos el que pueden ellos controlar, que es el del Comité del Poder Judicial. Pero bueno, ya también con esta resolución que se habló desde que se frena las actividades de este comité, se dijo es que no lo pueden frenar, simple y sencillamente porque ya el tribunal dijo que tenía que avanzar esta elección, que ya no se podía admitir ningún otro amparo, que claro iban a seguir llegando. Sin embargo, pues como ya se dictó que lo que se dice en la Constitución es lo que se tiene que respetar, al menos con esta explicación también que realiza la presidenta y que creo que fue muchísimo más clara para decir, a ver, aquí el tribunal es el que tiene la última razón y cuál es la diferencia y por qué ellos sí pueden tomar esa decisión, es que es un ámbito electoral, son temas relacionados con las elecciones. La Suprema Corte de Justicia, claro que tiene sus facultades, claro que puede fallar a favor de ellos o en contra, digo, eso casi nunca ha sucedido, pero pues al menos en esta ocasión sí tiene razón el tribunal y tenemos que acatar cada una de esas órdenes que desde ahí se emitan.